Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Y bueno, pues ya estáis viendo, como os dije, que íbamos a hacer algo súper bonito con esta flor que utilicé para el chaleco Tania. Hay un vídeo expresamente que explica cómo se hace la flor. Ese vídeo está ya creado para facilitarnos que esto no sea tan largo. Entonces, primero te vas al vídeo, aprendes cómo se hace una flor independiente y yo en este vídeo te voy a enseñar a ir uniéndola. Vamos a crear un rectángulo de medida del ancho que queremos, que en mi caso es de 1 metro. Para más talla, esto sería ML. Para XL en adelante, simplemente vas a dar más estrellas. Yo para este tamaño he necesitado de ancho 7 estrellas. Pues tú pondrías 8. 8 por talla. 9. Siguiente talla. 10. Pero ya serían muchas, creo yo. Entre 7, 8, 9 estaría todo el tallaje. Y ahora estoy dando lo que es el largo. De momento llevo 3 hileras puestas y no sé cuántas voy a necesitar. Si voy a necesitar 5, 6, más de 6 no creo. Entonces, porque ya 6 sería, creo, muy largo, porque esto con el peso te va a dar más. Vale, bueno, pues entonces yo empiezo haciendo mi primera estrella y empezaré, porque esta hilera del centro es mi primera hilera, digamos. Entonces yo hice mi primera estrella y la siguiente estrella la uno 1, 2, 3 y 4 veces, porque tengo que unir aquí, aquí en el centro, aquí y ya me vengo a este lado, ¿vale? Entonces estoy uniendo en 3 piquitos, 1, 2, 3 piquitos, pero en realidad unes 4 veces. 1, te metes dentro, 2, 3, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Así, ese es la primera hilera. Y ya a partir de la siguiente hilera, da igual que empieces a un lado o a otro, aquí tengo mi primera enganchada que está 1, 2 y 3 veces, nada más, porque ya el siguiente sí que lo vas a tener que enganchar de nuevo, 1, 2, 3, ¿vale? Y 4 y 5, porque te encuentras esta de aquí abajo. Te quedaría una libre, que es esta que está aquí. Vale, te van a quedar una y 2 libres, perdón. No, te debería de quedar. Sí, te quedan 2 libres. Te queda una y 2 libres. Vale, siguiente estrella. Esta la engancha una aquí en el centro, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Vale? O sea que la primera engancha 1, 2 y 3. Nada más. Y la siguiente 5. Bueno, pues aquí voy igual. Aquí enganché 1, 2 y 3. Y ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Porque voy arriba. Bueno, como yo voy a seguir por aquí haciendo otra hilera, vas a ver cómo. La única que va diferente es la primera que hice. Pero si quisieras podrías hacerlas todas iguales. Que yo hice esta primera así, pero podrías hacerlas todas iguales. Como yo te estoy uniendo aquí, desde el principio, ¿vale? Tienes tu primera estrella, imaginaros que esta es mi primera estrella y aquí voy a empezar a unir. Hacer la primera unión, podemos tener hechas ya, adelantadas ya tres pétalos, porque bueno, vamos a hacer 1, 2 y 3 uniones nada más, con lo cual, que la unión, esta la tercera, iría aquí en el centro. Podemos adelantar 3 pétalos y ya a partir del siguiente hacemos esos 3 pétalos luego. Empiezas de izquierda a derecha, siempre las uniones, no desde aquí hacia acá, ¿vale? Así. Y tienes que tener puesto el trabajo del revés, porque tú vas a empezar aquí, hacia acá vamos del revés, donde tengo la hebrita del inicio, es mi revés, ¿vale? Cuando lo tengo a mano derecha. Entonces voy a empezar a hacer la siguiente vuelta y ya directamente hago la unión. De esta forma. Estás haciendo la siguiente hojita. Y tú empiezas con la primera vuelta, que tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 aquí enganchando 2. 8 deslizados. Ahora, de normal, aquí he estado haciendo 12 cadenas, pero ahora voy a hacer 11 porque la 12 es el enganche. Hago 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hago el primer enganche. Entonces es aquí. Aquí, aquí y aquí hemos dicho, ¿vale? Entonces hago así, cogiéndolo aquí, porque tengo que cogerlo así como del revés. Entro y esta es mi cadena 12, ¿vale? Y ya solo tengo que seguir haciendo toda la hoja. Ya no hago otra cosa que repetir el patrón de la hoja. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Cadena y giro. ¿Vale? Lo tenemos conectado. ¿Vale? Ahora vuelvo otra vez que estoy del revés. Esto no se mueve. Vale. La siguiente conexión es aquí, pero hasta que no haga la otra hoja, nada. Ahora tenemos que terminar la hoja. La siguiente vuelta del patrón tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora van 5 medios puntos deslizados. 1, 2, 3. 4, 5, cadena giro. Ahora van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deslizados, cadena giro. Siempre, como veis, cojo la hebra de detrás, pero esto está explicado en el otro vídeo. Te lo dejaré en descripción. Ahora van 9 medios puntos deslizados. Siete. Aquí enganchamos arriba y abajo. 8 y 9. Cadena giro. Ahora van 7 deslizados. Cadena giro. Ahora van 5 medios puntos deslizados. Cadena giro. Ahora van 12 deslizados. Voy a hacer los 12 deslizados. A ver, me he enganchado aquí mal. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, engancho el 6 aquí en medio, aquí a medias y abajo 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12, cadena, giro, ahora van 17 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13 arriba y abajo, 14, el 15 arriba y abajo, 16 y 17. Cadena, giro y vuelvo los 17, ¿vale? Voy a volver los 17 y nos vemos. Vuelto a los 17, mira cómo vamos. Tengo los 3 que no estaban unidos. Hemos unido uno. Ahora, la siguiente hoja. Repito la operación. Vuelvo a hacer lo mismo, pero engancho aquí. ¿Vale? Pero es lo mismo. Aquí tengo que hacer primero los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 que va cogiendo los 2. Ahora van 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora enganchamos aquí. Pero yo hago así porque tengo que entrar aquí arribita del revés. Entonces hago así y me meto aquí en medio. ¿Vale? Aquí en medio donde pueda, vaya. Donde me entre bien el gancho, ahí. Paso. Y yo tengo ahí la cadena 12. Y ya está enganchado. ¿Ahora qué hago? Repito la operación. Tengo que volver los 19 deslizados y volver a empezar la hoja. 7 deslizados, 5 medios puntos, vuelvo con 7, voy con 9 medios deslizados, medios puntos deslizados, vuelvo con 7, voy con 5 medios puntos deslizados, vuelvo con 12, 17 y 17. Y vuelvo a hacer esto, los 7 y 8 que engancha detrás las 11 cadenas. Iría enganchado aquí a mitad, donde tengo la unión de estos dos enganches, justo aquí en medio. Y sería mi hoja número 6, porque llevo un 2, 3, 4. Esta es la 5 la que acabo de enganchar y esta es la 6. Y habríamos terminado todos los enganches. Ya tocaría cerrar la hoja y habríamos terminado una de las flores, ¿vale? Así que voy a adelantar esta hoja y te veo para este enganche. Y he completado la hoja. Vale, pues de nuevo, la siguiente ya tengo un 2, 3, 4 y 5, la 6 que va aquí, que es mi última unión. Y ya tengo hecho los 7 deslizados, el 8 que va cogido con las 2 hebras, las 11 cadenas y ya voy a hacer la unión. Tengo que unirme en medio. ¿Vale? Entonces yo me voy a enganchar. Aquí tengo como una hebra que remate ahí, pero la hebra me tiene que quedar detrás, así. Y entonces paso y paso y termino completo ya esta hoja. Ya he terminado la unión. Completo la hoja. Bueno, pues una vez que ya están hechas todas las uniones, vale, que esto estábamos así del revés, ¿veis? Hemos hecho todas las uniones, ya tengo las 6 hojas. Pues ahora, como tú terminas con la vuelta del derecho, ya te pones del derecho y vamos a hacer ya el cierre de la flor. Vas entrando, no tienes que sacar lazada, entras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 veces. Tienes 19 lazadas porque tenías una en el gancho. Y esto lo estoy explicando así rápido porque esto está explicado ya en el otro vídeo. Ahora pasamos la hebra por todo. A ver si puedo. A ver. Vamos pasando por todo. Por todo, por todo. Aquí tengo ya el último. Ahí. Hago una cadena. Y vamos a cerrar la flor ahora cogiéndonos en las cadenitas que tengo aquí del inicio. Vas entrando en la primera. A ver que está bien ajustadita. Y aquí está. Venga. Esta es la primera. Esta. Y ahora coges la hebra de detrás del punto. Esta. Deslizo 1. Dos. 3. 4. 5. 6. 7 y el 8, acordaros que es cogiendo aquí las dos hebritas, no solo la de atrás, sino también esta de adelante. Vale, pues hemos completado una unión y una flor. Y ya sabes cómo se hacen las uniones. Te lo pongo aquí que lo veas bien. Lo voy a volver a poner del revés, porque es la dirección que tienes que ir llevando. A ver que lo ponga bien. Un momentito. Aquí. Ahora, ya está. Vale, pues mira. Luego, ahora ya lo que me queda es rematar la hebra. Y vuelves a hacer otra flor. Y la engancharía. A ver, que me entra esto bien. La primera unión. Voy a abrir aquí un poquito. A ver si así entra mejor. La siguiente flor, solo voy a hacer un pétalo solo, independiente, sin unir. Hago mi pétalo sin unir y ya. 1 sería el siguiente pétalo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendría ya los 6 pétalos, el que he hecho sin unir más los 5 que tengo que unir aquí. Así que tú haces una flor igual, pero solo que no vas a empezar con 3 hechas ya. Vas a empezar con el primer pétalo hecho solo, independiente, y ya desde el segundo 1, el tercero 1, el cuarto 1 aquí en medio, el quinto 1 aquí y el sexto unes aquí. Siguiente flor, te la encuentras igual que esto y vuelves a hacer lo mismo, ¿vale? Así hasta el final. Cuando termines una hilera, empezarás con la siguiente aquí abajo, haciendo lo que has hecho aquí. Tu primera flor aquí con 3 uniones y ya el resto, ¿vale? Así que así ya estaría explicado cómo se hace la unión. Y el derecho sería este, que te queda la flor aquí al otro lado. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir haciendo uniones hasta completar el rectángulo. El ancho se lo estoy dando yo ahora, y el largo pues lo estoy trabajando hacia abajo, depende de las hileras que ponga. Tengo 3 hechas ya hacia arriba, esta sería mi cuarta hilera, no sé si haré una quinta también, o incluso una sexta.
Pero eso ya te lo voy a indicar pues cuando lo tenga hecho realmente, porque ahora mismo no sé qué largo darle. Continuamos y nos vemos. De largo le he dado 5 al final. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 por 7, ¿vale? Entonces yo tengo, ya sabéis que monté la base de 7 y he ido montando debajo tiras de 7 hasta tener 5 tiras. Que aquí está mi última tira. Que ya sabéis cómo lo íbamos uniendo. 1, 2, a ver. Este une 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 veces los que unen, ¿vale? Lo que pasa es que aquí se ve más cogido porque vamos enganchándolo del revés. Y ya enseñé cómo iban cogidos, que tienes que cogerlo. Al final te quedan cogidos todos. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, es que estoy aquí mirando que empezaríamos de... Yo terminé aquí. Aquí, aquí. Vale. Aquí es donde terminé. ¿Veis que me queda este piquito? Este es mi último. Este es mi último. Vale, bueno, pues cuando llegas así a tenerlo ya el largo que quieres, que el mío en este caso mide como unos 70 centímetros de largo, ahora te vas a encontrar que aquí tiene un pico que te sobra, este está enganchado, este te sobra, este está enganchado, aquí te sobra, ¿vale? Entonces ahora, ¿veis? Aquí te sobran, que parece que sobran dos, pero en realidad está sobrando aquí el del otro pico igual que en este. Bueno, vamos a hacer esto. Os lo enseño así mejor. En el otro extremo también. Yo lo tengo hecho en este extremo y ahora lo voy a hacer con vosotros en el otro, que no es otra cosa que trabajar como si hiciéramos de nuevo la flor, pero no la cerramos. Entonces vamos creando lo que son las hojitas y las vamos uniendo. ¿Vale? He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hojas sin parar, ¿vale? Todo el tiempo. Yo me dejo aquí una colita larga porque ahora la utilizaré para la costura, que ahí es donde cierra la manga, digamos, y en este lado la otra manga. Entonces, yo empiezo a montar mi primera hoja, iría con esta de aquí, la segunda aquí, la tercera va aquí en el centro, la cuarta va aquí, la quinta no va aquí, la quinta va a mediación, o sea, cuando ya voy a empezar, antes de empezar la hoja, ya la engancho y engancho aquí la punta de la quinta. La sexta, la séptima, la octava le pasa igual, que engancha aquí a mitad y aquí. La 9, la 10, la 11, la 12, la 13 que engancha aquí y la 14, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo con vosotras para que no tengáis problema, pero es simplemente, ya vais a ver qué fácil es de hacer. Y es para conseguir que se nos quede esto, que luego nos va a servir para hacer aquí una costurita chiquitita y dejar aquí el puñito, ¿vale? Para poder sacar el brazo y nos queda esta terminación bonita. Y eso hay que hacerlo también ahí. Bueno, pues empezamos haciendo la primera hoja y uniendo ya. Lo ponemos igual del revés porque tenemos que ir hacia allá. Empieza haciendo, teníamos que hacer, recordad, 20 cadenas. Pues vamos a hacer 19 porque tenemos que engancharnos aquí. Y la 20 será el enganche. He hecho el nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y engancho aquí en la primera estrellita. ¿Veis que aquí esta ya pertenece a la parte de abajo? Esto es lo que va para arriba. Y ahora tengo que bajar 19 puntos deslizados.
este con el que enganchamos el 20, pues 19 puntos deslizados hacia abajo. Y ya tendría que hacer la hoja. Completa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No sé si he contado mal y seguramente tendré ya los 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19. Efectivamente, tengo ya los 19 porque había contado mal. Ahora giro y ya voy haciendo la hoja. La tengo que hacer completa. Ahora irían 7 deslizados, 5 medios puntos deslizados, giro 7 deslizados, ¿vale? La hoja completa. He completado la hoja y ahora la siguiente hoja va enganchada aquí. Entonces, hacemos el comienzo, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 que engancha estas dos hebras. 8. Y ahora hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y enganchamos aquí. ¿Vale? Y ya tengo mi segundo enganche. Tengo que hacer la segunda hoja. Ya de nuevo vuelvo con 19 deslizados. Y hago la siguiente hoja. Completo la hoja. Tenemos dos completas. Ahora hago de nuevo lo mismo, pero la 3 la engancho aquí en medio. Entonces repetimos. Vamos a hacer la 3 completa, la 4 completa, ¿vale? Y en la 5 es donde te tengo que explicar cómo se engancharía cuando llegamos a esta zona donde tenemos aquí uno que sobresale, que no se engancha igual que este, ¿eh? Este ya lo vamos a meter como dentro. Así que, venga, vamos a enganchar este. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que engancha atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va aquí en medio, donde conectan los dos. Y hacia abajo haciendo la hoja, ¿vale? Los 19 y completo de nuevo la hoja. Cuando termine voy a hacer esto mismo y lo voy a enganchar aquí. Y ya sería, porque esta es la tercera, esta sería la cuarta. Y aquí en la quinta nos vamos a ver para ver cómo hacemos aquí. Tengo las 4 hojas. Ahora la quinta es la que te digo que engancha aquí a media y ya la puntita en este. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer primero los 7 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora en el 8 no te enganches atrás, solo coge esta vez la hebra de atrás, pero sin engancharte en 2 hebras como anteriormente. Y aquí vas a hacer como
octavo deslizado. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Y ya esto está enganchado, ¿veis? Y ahora si te vienes aquí abajo. Entonces esta hoja que vamos a hacer está conectada a este y aquí. Y ya vuelvo hacia abajo los 19 deslizados y completo la hoja, ¿vale? Entonces ya sabes cómo se hace cuando llegamos a esa zona donde te encuentras que tienes una hoja en pico. Esta es mi quinta hoja que está enganchada a mitad y aquí. Bueno, pues la sexta simplemente es una hoja que engancha solo una vez. La 7 engancha una vez, pero la 8 vuelve a enganchar como esta. Aquí a mediación y ya el piquito aquí. La 9 normal, la 10 normal, la 11 normal, la 12 normal y la 13 engancha igual que te acabo de enseñar. Aquí a mediación y aquí. Y ya la 14 que es la última, ¿vale? Porque esto ya pertenece a la parte de arriba. Así que ya te dejo, ya sabes cómo hay que hacerlo. Y ya te dejo haciendo las 14 hojas. Ahí está en la quinta, ya va quedando menos. Vamos a completar en los dos extremos esto como terminación. Ya tengo también ese lado terminado. Ya tenemos que tener en los dos extremos, ¿vale? Que es la parte del ancho. Vale, bueno, pues ahora lo tengo puesto del revés. Yo le he dado vapor antes de nada, ¿eh? Porque después, una vez que ya tengamos las costuras hechas, nos va a costar más plancharlo bien. Así que lo ideal es que le des vapor. A ver, lo tenía puesto del derecho en realidad. Le des vapor antes de hacer la costura que vamos a hacer ahora. Entonces te lo pones de revés hacia ti y ahora te traes los dos extremos aquí. Con esta hebra que me he dejado voy a hacer la costurita. Y yo he calculado que puedo cerrar hasta aquí, hasta como si fueran 3 hojas de un lado y 3 hojas del otro, ¿vale? Y esto es lo que me queda del hueco para el brazo. Porque además esto es como muy elástico y además no haría falta. Y el otro lado hacemos lo mismo. Cerramos ahí 3 hojitas. Y ya nos queda el huequecito para el otro brazo. Y es que tendríamos casi ya lista la chaqueta o cardigan. Bueno, pues ¿cómo haremos la costura? Yo creo que me voy a ir a lo de siempre porque me gusta cómo queda. Y lo de siempre es... Mira, aquí vamos a entrar en los espacios. Saco una hebra. Me voy a ir al espacio de detrás. Y lo paso todo. Y ahora vamos entrando en un lado y en el otro. Siguiente espacio. Siguiente espacio. Y vamos a crear así como una cadenita. Si me voy a saltar todo eso, aquí al siguiente, o sea, me salto lo que es lo que sobresale, me voy al siguiente y al siguiente. Y deslizo. Me voy al siguiente y al siguiente. Deslizo. Siguiente. A ver cómo va quedando. Y nos va a quedar así esta cadenita. Vale, pero creo que lo estoy haciendo demasiado suelto o es que hay que enganchar un poco más. Que igual va a hacer eso. Venga, pues entro de nuevo. Hay que entrar mejor en el otro lado antes. Es como más cómodo entrar aquí al lado derecho y luego al izquierdo. Paso.
Es que no sé, a ver, si entra quizá 2 veces, ¿eh? Sí, vamos a tener que entrar 2 veces en el mismo, bueno, justo tenemos aquí la cadenita, aquí es una, pero aquí igual son dos. Es que no quiero que me quede tan, como tan lejos. Aquí, por ejemplo, entro aquí en una. En el siguiente creo que voy a tener que entrar en dos. Uno y dos. Sí. Mejor, ¿vale? En el siguiente, si yo veo que hay muchos espacios, que tienes que entrar 2 veces. Uno. Uy, perdón. Y dos. Vale, me gusta más. Bueno, pues ahora mismo tengo ya 2 hojas. Me voy a llegar hasta aquí, hasta la tercera, y en el otro lado hago lo mismo. Ya tengo las 2 costuras y ya estaría el cardigan o chaquetita terminada. Bueno, lo puedes hacer como yo con lanita, lo puedes hacer con algodón para ahora primavera, verano, pero la idea es buenísima, como estáis viendo. Es muy fácil, un rectángulo, le he dado 7 estrellas de ancho por 5 de largo y después hemos terminado haciendo estas hojitas que nos van a crear una zona recta en los dos extremos para poder unir aquí y sacar nuestro brazo y que nos quede bien terminado. Así que como veis, bueno, pues yo no le voy a hacer nada más. Yo no le voy a hacer nada más por el filo, pero tú podrías incluso cerrarlo con estrella, la parte del centro y dejarlo tipo poncho. Yo lo voy a dejar así porque lo quiero utilizar pues como un chal que te echas encima, pero puedes llevar los brazos metidos, que queda más cómodo. Así que espero que te haya gustado la idea y que te animes a hacerla. Y bueno, un poco entretenida, pero merece mucho la pena. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.